A las 6:58 de la mañana del 25 de octubre de 1944, los vigías del USS Samuel B. Roberts avistaron 4 acorazados japoneses emergiendo a 15 millas al noroeste mientras el destructor de escolta navegaba frente a la isla de Samar, en Filipinas. El Roberts desplazaba 1.745 toneladas. Contaba con 2 cañones de 5 pulgadas y una tripulación de 224 marineros que llevaban exactamente 5 meses y 27 días juntos desde su botadura. Al frente de la formación enemiga iba el Yamato, el acorazado más grande jamás construido, con 72.000 toneladas de desplazamiento y 9 cañones de 18,1 pulgadas capaces de lanzar proyectiles de 1.450 kilos a 25 millas de distancia. El teniente comandante Robert Copeland tomó el micrófono del interfono y habló con calma a su tripulación. Les informó de la situación. Habían contactado con una gran flota japonesa a 15 millas. 4 acorazados, 8 cruceros, múltiples destructores, todos dirigiéndose directamente hacia la fuerza estadounidense. Copeland les dijo la verdad, sería un combate contra probabilidades abrumadoras, del que no podía esperarse supervivencia. Harían todo el daño que pudieran. La fuerza central japonesa estaba formada por 23 buques de guerra, 4 acorazados, 6 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros y 11 destructores. En total, unas 200.000 toneladas. Frente a ellos, 6 portaaviones de escolta diseñados para combatir submarinos, protegidos por 3 destructores y 4 destructores de escolta. 7 pequeños buques. Unas 25.000 toneladas en total. Los japoneses le superaban en peso 8-1. El almirante William Halsey había llevado todos los acorazados estadounidenses hacia el norte durante la noche, persiguiendo portaaviones japoneses. Había dejado sola a la Taffy 3 frente a Samar. La inteligencia americana informaba que la fuerza central japonesa se retiraba tras los ataques aéreos del día anterior. No se retiraban. A las 3 de la madrugada habían atravesado el estrecho de San Bernardino sin ser detectados. Ahora estaban aquí, acercándose a 30 nudos. Los portaaviones de escolta alcanzaban como máximo 18 nudos. No podían huir de los acorazados. En toda la Guerra del Pacífico, hasta entonces, se habían botado 53 destructores de escolta. Ninguno había enfrentado jamás acorazados enemigos. La doctrina los destinaba a proteger convoys contra submarinos, no a cargar contra acorazados. En los 3 meses anteriores, las fuerzas navales japonesas habían hundido 4 portaaviones de escolta estadounidenses en la batalla del Mar de Filipinas. La tasa de supervivencia habitual para las tripulaciones de portaaviones en acciones de superficie era del 40%. 1.200 marineros habían perdido la vida en esos combates. A las 7:05, el almirante Clifton Sprague ordenó a su pantalla atacar. 3 destructores viraron hacia el enemigo, Johnston, Oel, Ehrman. Detrás fueron los 4 destructores de escolta. El Roberts era el último de la línea. Tenían minutos antes de que los cañones japoneses abrieran fuego. ¿Sobreviviría este pequeño buque cargando contra el Yamato? Dale like para honrar su valentía y suscríbete para más historias como esta. Volvamos al interior del Roberts. El jefe de máquinas, teniente Lloyd Trowbridge, oyó el anuncio de Copeland por el interfono. Las normas navales limitaban al Roberts a 24 nudos. Mecanismos de seguridad impedían que las calderas superaran las especificaciones de diseño. Trowbridge se acercó al panel de control principal y comenzó a desactivar todos los sistemas de seguridad que la Marina había instalado. Su equipo lo observaba. Nadie dijo nada. Todos entendían. 24 nudos no serían suficientes. A las 7:16, el Johnston abrió fuego primero. Los proyectiles trazaron arcos hacia la flota japonesa. El enemigo respondió de inmediato. Cañonazos de 14 pulgadas del acorazado Congo. Columnas de agua se elevaron 200 pies. El destructor desapareció entre humo. A las 7:23, el Roberts viró hacia el enemigo. Copeland ordenó máxima velocidad. Las modificaciones de Trowbridge llevaron al destructor de escolta a 28 nudos, 4 más de lo diseñado.
El buque vibraba. El metal gemía. Los manómetros de presión de vapor entraban en zona roja. A nadie le importaba. La velocidad era vida. La flota japonesa se extendía por 10 millas de océano. El Yamato navegaba en el centro. El crucero pesado Chikuma lideraba el flanco derecho, 8 millas por delante del acorazado. El crucero Ton iba 2 millas detrás de Chikuma. A la izquierda, los cruceros Aguro y Chokai se acercaban a los portaaviones estadounidenses. Entre ellos, los destructores formaban una línea de protección. El Roberts debía penetrar esa pantalla, llegar a distancia de torpedo, disparar y escapar. La distancia de torpedo era 5.000 yardas, unas 2,8 millas. Sus 3 torpedos Mark 15 podían recorrer esa distancia a 46 nudos. Pero llegar a 5.000 yardas significaba atravesar un infierno de proyectiles de buques que podían acertar a 25.000 yardas. La cuenta era sencilla. Por cada milla que avanzara el Roberts, los japoneses podían dispararle el equivalente a 5 minutos de fuego continuo. A las 7:32, los proyectiles comenzaron a caer alrededor del destructor de escolta. Rondas de 8 pulgadas del crucero pesado Chikuma. Marcadores de tinta verde en las salpicaduras ayudaban a los observadores japoneses a corregir el tiro. Un proyectil cayó a 50 yardas del costado de babor. Otro a 20 yardas de estribor. Columnas de agua se alzaron por encima del mástil. Copeland ordenó timón a babor a fondo, luego a estribor, patrón en zigzag. Mantener al enemigo adivinando. Obligar a sus telémetros a trabajar. El jefe de cañón, teniente William Burton, estaba en la montura delantera de 5 pulgadas. Su equipo había entrenado 6 meses, disparado miles de rondas de práctica, nunca contra acorazados. El cañón delantero podía disparar 15 rondas por minuto con una dotación entrenada. Burton tenía una dotación entrenada. También tenía 608 rondas en total, 304 por cañón. A 15 rondas por minuto, eso le daba 20 minutos de fuego continuo. Si no racionaba munición, el Roberts se quedaría sin proyectiles antes de que terminara la batalla. La dotación del cañón de Burton eran 10 hombres, cargador, apisonador, proveedor de pólvora, ajustador de espoletas, apuntador horizontal, apuntador vertical, jefe de cañón y 3 manejadores de munición. Edad media, 22 años. 2 nunca habían estado en combate. Los otros 8 habían enfrentado contactos submarinos. Esto era diferente. Los submarinos no respondían con cañones de 14 pulgadas. A las 7:38, Copeland anunció por el interfono que se acercaban para ataque con torpedos. El Roberts estaba a 7.000 yardas de Chikuma. Aún demasiado lejos. Copeland necesitaba acercarse 2.000 yardas más. 2 minutos más a 28 nudos. 2 minutos más con proyectiles cayendo alrededor. Un impacto directo de un proyectil de 8 pulgadas atravesaría la delgada placa del casco del Roberts, detonaría dentro y mataría a todos en ese compartimento. La montura delantera tenía placa de acero de 3/8 de pulgada, diseñada para detener esquirlas, no proyectiles de 8 pulgadas. Si un proyectil acertaba directamente, los 10 hombres morirían al instante. A las 7:40, el Roberts alcanzó las 5.000 yardas de Chikuma, distancia de torpedo. Copeland ordenó disparar los tubos. 3 torpedos Mark 15 salieron del costado de estribor. Estelas blancas cruzaron el agua a 46 nudos. Tiempo hasta el objetivo, unos 2 minutos. Los torpedos corrieron calientes, rectos y normales. El Roberts viró inmediatamente en redondo, timón a babor a fondo, máxima velocidad alejándose del enemigo. Desaparecer en la cortina de humo antes de que los japoneses pudieran seguirlo. Los vigías de Chikuma vieron las estelas de los torpedos. El crucero viró bruscamente a babor. Maniobra de emergencia. El timón al máximo. 8.000 toneladas de buque de guerra escoraron. El primer torpedo pasó a 50 yardas por la proa. El segundo por la popa. El tercero pasó por debajo sin detonar. Los detonadores de contacto de los Mark 15 tenían un 40% de fallos.
El Roberts acababa de disparar 3 defectuosos. Pero Copeland había logrado algo más valioso que un impacto. Chikuma había virado alejándose de los portaaviones, interrumpiendo su avance. El crucero pesado se dirigía ahora al noroeste, lejos de la Taffy 3. Había perdido 5 minutos de persecución, 5 minutos que los portaaviones de escolta podían usar para huir al sur, 5 minutos más cerca de un posible rescate de la flota de Halsey. A las 7:45, el Roberts salió de la cortina de humo. Chikuma había completado el viraje y reanudaba rumbo hacia los portaaviones. Estaba ahora a 8.000 yardas, demasiado lejos para otro ataque con torpedos. Copeland ordenó a Burton abrir fuego con el cañón delantero de 5 pulgadas. La montura giró hacia el objetivo, elevó al máximo alcance. Disparó. El primer proyectil salió del cañón a 2.600 pies por segundo. Tiempo de vuelo, 12 segundos. Cayó 400 yardas corto. Burton corrigió elevación. Disparó de nuevo. 200 yardas corto. Tercer disparo, salpicadura cerca de la proa de Chikuma. Cuarto disparo, impacto. El proyectil alcanzó la superestructura delantera de Chikuma, penetró y detonó dentro. Humo salió del punto de impacto. La dotación de Burton entró en ritmo: cargar, apisonar, disparar. Cargar, apisonar, disparar. 15 rondas por minuto. El cañón se calentó. El mecanismo de retroceso cicló. Vainas de latón se acumularon dentro de la montura. Tras 5 minutos de fuego continuo, Burton había gastado 75 rondas, el 5% del total. Tenía impactos en Chikuma. No sabía cuánto daño. El crucero seguía disparando, seguía acercándose a los portaaviones. A las 7:52, Chikuma cambió objetivo, dejó los portaaviones y concentró fuego en el Roberts. Proyectiles de 8 pulgadas comenzaron a caer muy cerca. Uno explotó a 30 yardas a babor. Esquirlas acribillaron el casco. Otro a 20 yardas de estribor. La onda expansiva sacudió el buque. Un tercero a 10 yardas de la proa. La salpicadura empapó la montura delantera. Agua de mar entró por las troneras. La dotación de Burton siguió disparando. El agua chapoteaba a sus pies. El mecanismo estaba diseñado para funcionar mojado. Tenía que serlo, los destructores operaban en cualquier clima, cualquier estado de mar. Habían entrenado con inundación simulada. Esto no era simulación. Esto era combate. Y los japoneses estaban encontrando la distancia. A las 8:03, el destructor Johnston recibió un impacto del acorazado Congo. Proyectil de 14 pulgadas, directo en el puente. La explosión mató al oficial ejecutivo y hirió al capitán. La velocidad del Johnston cayó a 17 nudos. El control de timón pasó a popa. El destructor siguió disparando. A 3 millas al norte, el destructor Oel combatía al crucero pesado Aguro. El Oel ya había recibido múltiples impactos. Su montura delantera destruida. Sala de máquinas número 3 inundada. Avanzaba a 15 nudos con un solo motor. El Roberts seguía intacto, a 28 nudos, disparando contra Chikuma, pero la munición se agotaba. Tras 18 minutos de fuego continuo, Burton había gastado 270 rondas del cañón delantero, el 90% de esa montura. Le quedaban 34. A ese ritmo, 2 minutos y 16 segundos antes de quedarse sin proyectiles delanteros. A las 8:07, Copeland ordenó a Burton cambiar objetivo. El crucero pesado Ton se había acercado a 7.000 yardas. Más cerca que Chikuma, más peligroso. Ton montaba 8 cañones de 8 pulgadas. Disparaba contra el portaaviones de escolta Gamber B. Los proyectiles caían cerca del portaaviones, cada salva más precisa. Burton giró su montura al nuevo rumbo, elevó para 7.000 yardas, disparó. El proyectil cayó corto, corrigió, disparó de nuevo, impacto. El proyectil alcanzó la torre número 2 de Ton, penetró la cara blindada y detonó dentro. La torre dejó de girar, dejó de disparar.
Burton acababa de inutilizar un cuarto de la batería principal del crucero con un cañón de 5 pulgadas que, en teoría, no podía dañar cruceros. A las 8:10, el cañón delantero del Roberts disparó su última ronda. 304 gastadas. El cañón estaba al rojo vivo. El metal brillaba rojo oscuro. El mecanismo de retroceso empezaba a fallar. Muelles comprimidos más allá del límite. Aceite humeando en el recuperador. La dotación de Burton había llevado el cañón más allá de todas las especificaciones navales. Ahora habían terminado. La montura delantera no tenía más munición. La montura de popa, al mando del artillero de tercera Paul Henry Carr, aún tenía munición, 325 rondas. Carr tenía 20 años, era de Checotah, Oklahoma. Se alistó en mayo de 1942. Se entrenó como artillero en Great Lakes y fue asignado al Roberts en abril, 6 meses atrás. Esta era su primera acción de superficie. Su dotación eran 10 hombres, edad media 21 años. Llevaban disparando sin parar desde las 7:45. 25 minutos. 324 rondas gastadas. Quedaba una. A las 8:15, la suerte del Roberts se agotó. 3 cruceros pesados japoneses lo tenían encuadrado, Chikuma al norte, Toun al noreste, Aguro al noroeste. Se acercaban, 6.000 yardas, 5.000, 4.000. El Roberts se quedaba sin mar, sin humo, sin tiempo. Y estaba a punto de recibir su primer impacto. A las 8:20, un proyectil de 8 pulgadas de Chikuma alcanzó al Roberts a media eslora, costado de babor. Penetró la delgada placa del casco, atravesó la cocina, salió por estribor sin detonar y abrió un agujero de 3 pies. El agua de mar comenzó a inundar las cubiertas inferiores. Equipos de control de averías corrieron a sellar la vía, metieron colchones en los agujeros, reforzaron mamparas deformadas. El Roberts escoró 5 grados a babor. 2 minutos después, segundo impacto. Este detonó. La explosión desgarró el alojamiento de la tripulación, mató a 6 hombres al instante. Rompió tuberías de vapor. Vapor sobrecalentado llenó el pasillo y escaldó a 4 marineros más. La velocidad del Roberts cayó a 24 nudos, luego a 20. Una caldera fuera de servicio. Trowbridge luchaba por mantener la otra. A las 8:25, la montura de popa de Carr perdió energía eléctrica. El motor que giraba la montura se paró. El ariete hidráulico que cargaba los proyectiles se detuvo. El mecanismo de disparo dejó de funcionar. La montura pasó a operación manual. La dotación de Carr había entrenado para esto. Todas las dotaciones de destructores de escolta entrenaban para daños de combate. Sabían operar el cañón sin electricidad. Solo era más lento. Operación manual requería músculo. Apuntadores giraban la montura a mano. Cargador y apisonador levantaban cada proyectil de 54 libras y lo introducían a mano. El jefe de cañón accionaba manualmente el percutor. El ritmo cayó de 15 rondas por minuto a 6, tal vez 7 si eran rápidos. La dotación de Carr era rápida. Siguieron disparando, giraron hacia Town, cargaron un proyectil, lo apisonaron, dispararon. El retroceso absorbió 8 toneladas de fuerza. La montura tembló. Las placas del suelo se doblaron. Cargaron otro. Dispararon. 6 rondas por minuto. El cañón ahora brillaba rojo. El calor irradiaba dentro de la montura. La temperatura alcanzó los 55 grados centígrados. La dotación estaba empapada, sudor, agua de mar de salpicaduras cercanas, vapor de tuberías rotas abajo. A las 8:30, la catástrofe alcanzó la montura de popa. Una carga de pólvora se inflamó espontáneamente por el recalentamiento del ánima. La explosión desgarró la montura, mató a 3 hombres al instante, hirió a 7. Esquirlas destrozaron el interior. La onda expansiva lanzó a Carr contra el mamparo. Un trozo de acero dentado le abrió desde el cuello hasta la ingle. Cayó al suelo. Sus intestinos quedaron expuestos. Estaba muriendo.
pero Carr no había terminado. Miró el bastidor de munición. Quedaba un proyectil. El último de la Santa Bárbara. Gateó hacia él, lo abrazó. 54 libras. No podía levantarlo solo, no podía ponerse en pie. Lo apretó contra su pecho. La sangre brotaba. Miró el cañón. Miró a su dotación. Tenían que cargar ese proyectil. Tenían que seguir combatiendo. El maquinista de segunda Chalmers Goen encontró a Carr sosteniendo el proyectil, suplicando que lo cargaran. Goen le quitó el proyectil, intentó alejarlo de la montura destruida. Carr se negó. Seguía señalando el cañón, intentando hacerle entender a Goen, cargar el proyectil. Disparar. Seguir luchando. Goen dejó el proyectil. Arrastró a Carr lejos de la montura. El cañón estaba destruido. El cierre hecho pedazos. El mecanismo de disparo desaparecido. No había forma de disparar ese último proyectil. Carr no lo entendía. O tal vez lo entendía y no le importaba. Murió 5 minutos después, aún intentando volver a su cañón. A las 8:35, el Roberts recibió otro impacto. Proyectil de 14 pulgadas, probablemente del Congo o de la Runa, ambos acorazados disparaban contra el destructor de escolta. El enorme proyectil alcanzó el costado de estribor, penetró la sala de máquinas número 2 y detonó dentro. La explosión abrió un agujero de 40 pies de largo por 10 de ancho en el casco. El agua entró a raudales. La sala se inundó en 30 segundos. 8 hombres murieron al instante. La velocidad del Roberts cayó a 10 nudos. Luego a 5. Luego quedó parado. Copeland ordenó a la tripulación restante subir a cubierta. El buque agonizaba. Sin energía, sin gobierno. 3 pies de agua en las cubiertas inferiores. Incendios en 4 compartimentos. El Roberts se hundía por la popa. A las 8:45, más proyectiles. Rondas de 6 pulgadas del crucero ligero Nociro. De 8 pulgadas del Aguro. Los japoneses machacaban al destructor de escolta inmóvil. Cada impacto mataba o hería más hombres. El Roberts se había convertido en un blanco estacionario. A las 9:10, Copeland dio la orden de abandonar buque. 115 hombres ya estaban muertos o desaparecidos. Los restantes 109 comenzaron a saltar al agua. Tenían 3 balsas inflables. 2 destruidas por el fuego enemigo. Quedaba una, diseñada para 16 hombres. Metieron a los heridos en la balsa. Los demás al agua. 3 redes flotantes estaban cerca. Los hombres se aferraron a ellas, a cualquier cosa que flotara, restos, vainas vacías, tablones. A las 9:35, el Roberts escoró a babor. La proa se alzó, apuntó al cielo. La popa ya estaba bajo el agua. Se mantuvo así 10 segundos. Luego se hundió. Popa primero, la proa la siguió. 306 pies de buque desaparecieron en el mar de Filipinas. Se hundió a 600 brazas, 3.600 pies, el hundimiento más profundo de cualquier buque estadounidense en combate. 109 hombres quedaron en el agua. Muchos heridos, quemaduras, esquirlas, fracturas. Todos cubiertos de fueloil espeso y negro de los tanques rotos del Roberts. El aceite lo cubría todo, ojos, boca, pulmones. Algunos vomitaban. Otros estaban inconscientes. La temperatura del agua era 28 grados, lo bastante cálida para sobrevivir. Un tiempo. No tenían comida, ni agua dulce, ni rescate a la vista. La batalla seguía rugiendo alrededor. Buques japoneses pasaban cerca. Ninguno paró a recogerlos. A las 9:45, el almirante Takeo Kurita ordenó a la fuerza central japonesa retirarse. Sus cruceros habían sufrido daños graves por los destructores y aviones. El Chokai estaba parado. El Chikuma ardía. Los torpedos del Suzuya habían explotado por un impacto cercano. La proa del Kumano había volado por un torpedo. 3 cruceros pesados gravemente dañados.